Y hay ciertas doctrinas que este poder no quiere que el mundo entienda. Todo esto juega de nuevo en cómo las hijas protestantes se convirtieron en las rameras hijas de la madre. Tener este tipo de estudio hoy y sobre temas como el santuario celestial ayudará a evitar la marca de la bestia. Estos eventos en Cristo al final del ministerio terrenal de Cristo encajan exactamente en el calendario hebreo en el mismo día en que celebraban estas fiestas. Todos los sacrificios en el santuario representan a Cristo. Cuando vemos este proceso como una especie de mapa de la historia de lo que realmente está sucediendo en el plan de salvación. Entonces, ¿cómo es posible que Él pudiera morir por todo el mundo? Bueno, hay un versículo en Hebreos 7, 9 y 10 que es muy interesante. Se puede ver que hay este cumplimiento de Él muriendo por cada hombre, incluso en los evangelios. Y esto es realmente hermoso. Hay algo ahí que surge ahora después del pecado que no estaba allí antes en la creación, cuando Dios creó el mundo y era perfecto. Espinas, cardos, básicamente dolor y sufrimiento. Sí, exactamente. Así que hay ese detalle de algo que no estaba allí en la creación, pero es una reacción a esta maldición del pecado que ahora está allí. Por eso es necesario comprender y volver a esto. El santuario del Antiguo Testamento se vuelve tan vital para entender el Nuevo Testamento, porque vemos en Apocalipsis que sucede mucho en el santuario celestial a través de las visiones de Juan. La única forma de entenderlo es volver a ese Antiguo Testamento. Lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección es el poder de una nueva vida y la expiación para ser uno con Cristo. Bienvenidos de nuevo, hermanos y hermanas. Matthew Sánchez de nuevo aquí. En los últimos episodios hemos abordado mucho de lo que estaba sucediendo en la inauguración, la administración Trump, su familia en segundo plano y las familias poderosas de Roma que están contendiendo para controlar esa familia y entidad en particular. Pero había algo en lo que realmente queríamos profundizar más, que era el santuario celestial. Lo tocamos hace un par de episodios. Me reúno de nuevo, obviamente, con mi coanfitrión, el hermano Andrew Bikishki. ¿Cómo estás, Andrew? Bien, ¿cómo estás? Sí, estamos bien. Estamos bien porque ahora siento que es necesario sentar las bases para que la gente vea que existe un poder romano muy real. Es el poder del cuerno pequeño, del que hemos estado hablando una y otra vez. Y hay ciertas doctrinas que este poder no quiere que el mundo entienda, y es una especie de gran pilar del trabajo misionero y del trabajo ministerial que estamos haciendo aquí, que es asegurarnos de que todos entiendan dónde está Jesús, qué está haciendo y por qué está allí. ¿Puedes contarnos un poco sobre el santuario celestial en el que vamos a profundizar en este episodio y en el siguiente? Y por así decirlo, darles a las personas un adelanto de lo que podemos esperar con este estudio bíblico que vamos a hacer hoy. Sí, entonces en Gálatas capítulo 1, Pablo dice que nadie les dé, ni siquiera un ángel del cielo venga y les dé otro evangelio del que han recibido, y se está refiriendo a la palabra que fue predicada. Así que cuando hablamos de este poder que intenta apartar nuestros ojos de Cristo en el plan de salvación, cuando miramos el santuario en el Antiguo Testamento, en realidad es el modelo del evangelio real en sí mismo. Es el tipo de la sombra de las cosas celestiales, y por lo tanto cuando Pablo nos dice que no deberíamos ser engañados por ningún otro evangelio, la única manera de realmente evitar ser engañados por cualquier otro evangelio es conocer realmente el evangelio en su profundidad, y tenemos muchos evangelios falsificados por ahí. Gracia barata, una vez salvo, siempre salvo, el evangelio de la prosperidad, evangelio social, todas estas otras cosas para la salvación. Pero cuando miramos el santuario y miramos la expiación, en realidad estamos estudiando el plan de salvación para no ser engañados. Así que lo que vamos a hacer es ir a través del Antiguo Testamento mirando los tipos del santuario, desde el patio hasta el lugar santísimo, y revisando los artículos del mobiliario y lo que representan y vincularlos con el Nuevo Testamento directamente, de modo que el Antiguo Testamento sea explicado por el Nuevo y el Antiguo Testamento sostiene el Nuevo Testamento en perfecta forma para que no nos confundamos sobre lo que el Evangelio realmente está diciendo, lo que Cristo realmente quiere hacer con nosotros. Y cuando lo encontramos en el santuario celestial, en realidad estamos participando por fe en el plan de salvación. Y eso es realmente, somos salvos por fe, ¿verdad? Somos salvos por gracia a través de la fe. Así que ese es el tipo de estudio bíblico que vamos a hacer. Y en esta primera parte vamos a mirar el exterior del patio, y luego en la segunda parte vamos a entrar al santuario para la segunda parte. Y creo que para las personas que aún no están totalmente conscientes de este tipo de información, es un muy buen momento para tener claro lo que esto significa para su fe, porque esencialmente las iglesias que no enseñan estas cosas no se ajustan a los requisitos que se establecen con bastante claridad en la Biblia para lo que la iglesia del tiempo del fin va a hacer.
Y creo que prácticamente cualquier persona con la que hables que siga estas cosas puede ver que las cosas se están acelerando. Estamos mucho más cerca del fin que en cualquier otro punto de la historia. Y por eso es hora de tomar estas cosas en serio, porque si no sabemos dónde está, bueno, en realidad todo esto se relaciona con cómo las hijas protestantes se convirtieron en las hijas rameras de la madre, porque al excavar en el santuario, en realidad se revelará dónde había una encrucijada y desafortunadamente un gran grupo de la reforma protestante tomó un camino y un pequeño remanente tomó otro. Así que creo que al retirar las capas del santuario, en realidad veremos cómo llegamos a la condición en la que estamos hoy como iglesia y cómo podemos estableciendo el santuario, también se puede establecer quién es el remanente al final de los tiempos y qué doctrinas tiene que enseñar ese grupo según la Biblia para que incluso esté calificado para ser el movimiento del remanente final, el movimiento del fuerte clamor, y el santuario celestial juega un papel importante en eso. Así que es realmente un mensaje muy abarcador, que es una de las razones por las que lo hemos logrado y vamos a seguir haciéndolo un pilar en nuestro trabajo ministerial. Sí, la verdad al final será completamente restaurada. Así que comencemos con una palabra de oración antes de entrar en el tema de hoy. Padre Celestial, te pedimos que al abrir tu palabra, esta palabra sea lo que informe nuestro corazón, no nuestras propias ideas, nuestros propios sentimientos o prejuicios, sino que tu palabra sea el agente clarificador en nuestra fe. Así que solo te pedimos, Señor, una mente y un corazón para entender esta palabra al abrirla. Te pedimos tu gracia y que tus ángeles nos protejan en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de iniciar el tema, solo quiero compartir, hay dos aspectos de lo que estamos tratando de hacer aquí. La primera parte fue como los dos últimos episodios, que es probar que este poder del cuerno pequeño es real, y luego se supone que eso nos atrae de vuelta, se supone que actúa como una especie de ancla, uno de los puntos de anclaje para decir, oye, ese poder papal es exactamente quien la Biblia dice que es, y todos los elementos romanos alrededor de eso, las familias reales romanas. En última instancia, eso simplemente nos lleva de vuelta a una relación con la palabra de Dios para tener el tipo de estudio que estamos teniendo ahora, para que podamos estar listos para básicamente no ser engañados a medida que estas cosas comienzan a desarrollarse. Tener este tipo de estudio hoy y sobre temas como el santuario celestial ayudará a evitar recibir la marca de la bestia y en cambio recibir el sello de Dios en el futuro. Así que esa es la base que esperamos construir, el aspecto del mundo real que hemos cubierto, y ahora traer un aspecto de estudio bíblico que es, en última instancia, donde esperamos que todos realmente tomen esta información que está yendo hacia sus Biblias. Así que estas dos presentaciones se titulan Tu camino, oh Dios. Y si quieres las diapositivas, las tengo en formato PDF, todos los versículos bíblicos que se usarán en estas dos presentaciones están en el sitio web que tengo, sanctuarydoorministry.com, y el enlace de recursos, y puedes descargar todos estos versículos bíblicos en formato PDF para estudiarlos más a fondo o para tomarlos y estudiarlos como otros. Así que Tu camino, oh Dios, parte número 1. Ahora, lo primero que quiero decir es que antes de entrar al santuario, porque hoy vamos a hablar de la estructura y los símbolos que se usan en él, el patio y los muebles, pero quiero hablar de las fiestas porque es otro componente del santuario. Muy brevemente, las fiestas se celebraban durante todo el año y se repetían cada año y coincidían perfectamente desde el día 14 de Nisan. La Pascua fue el mismo día en que Cristo murió. Descansó en la tumba el día 15 de Nisan, que era el día de los panes sin levadura, el primer día. Era un sábado solemne. Por eso intentaron bajarlo de la cruz lo antes posible, porque el día siguiente era un sábado solemne, dice el libro de Juan. Resucitó al tercer día, el 16 de Nisan, que era el día de las primicias. Y luego, por supuesto, 50 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. Eso es muy interesante. El tiempo de estos eventos en Cristo, al final del ministerio terrenal de Cristo, encajan exactamente con el calendario hebreo en el mismo día en que guardaban estas fiestas. Si eso no es algún tipo de gran pista para estudiar el santuario, para entender el plan de salvación, no sé qué más podría haber hecho Dios, porque es tan claro que hizo todo cumpliéndolo en el calendario. Así que este es también nuestro impulso para estudiar el santuario hoy, es darnos cuenta de que no vamos a estudiar la fiesta ahora mismo. Creo que haremos otra presentación o algunas presentaciones en el futuro. Hablaremos de todas las fiestas individualmente y hay muchos detalles en mucha profundidad en ellas, pero solo vamos a hablar de la estructura misma hoy. Ahora, nuestro versículo clave para este estudio es Salmos 77:13.
Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Ahora, este salmista aquí usa la palabra camino, camino en hebreo, y estas son referencias de la concordancia Strong. La palabra hebrea 1870 significa un curso de vida o un modo de acción. Así que el modo de acción de Dios, la manera de hacer las cosas de Dios, se encuentra en el santuario. Y si la obra de Dios entre nosotros es salvación, su camino de salvación está en el santuario. Y es por eso que, por supuesto, lo vemos. Ahora, el santuario se estableció en Israel después de que salió de la esclavitud en Egipto, y allí en el desierto Moisés recibió instrucciones de construir este santuario e Israel acampó alrededor de él. Así que queremos usar todo aquí como una lección objetiva para la verdad, para la realidad mayor. Así que si el santuario es el plan de salvación y vas a ver que todo está ligado a Cristo, todo desde principio a fin es Jesucristo. Así que si miras el campamento, piensas en el campamento como una especie de mundo y Cristo vino del campamento, vino como uno de ellos. Vino de la tribu de Judá, así que todas las tribus acamparon alrededor del tabernáculo y Cristo tenía que venir de afuera del santuario. Venía de la raza humana, venía del campamento de Israel, se podría decir por linaje. Así que también cuando llegabas al santuario tenías que traer un sacrificio. Entonces llevabas un cordero del campamento a la puerta del tabernáculo, el atrio para el sacrificio. Así que el proceso de ir desde afuera del campamento hasta el santuario es el mismo proceso por el cual el sacrificio de Jesucristo mismo vino al santuario desde el campamento. Sí, lo interesante del cordero y la sangre es que es el mismo símbolo que vimos en Egipto cuando tuvieron que usar la sangre del cordero sobre el poste de la puerta. Una señal de obediencia, pero también una señal de una sangre que está en lugar de la suya propia, que lo salvó de la muerte esa noche. Así que ves el simbolismo del cordero usado una y otra vez, e incluso en esa referencia de Apocalipsis 13, donde tiene dos cuernos como un cordero. Ese es nuestro punto de referencia, sabiendo que ese cordero siempre se refiere a Cristo. Simplemente es interesante ver cómo se desarrolla también en el santuario. Sí, y hay otros sacrificios además de un cordero, así que todos los sacrificios en el santuario representan a Cristo, el cordero siendo el más reconocible, el más utilizado, pero había otros animales que se usaban, pero todos representaban al mismo Jesucristo. Así que este cordero que venía del campamento que tenías que traer es, por supuesto, Jesucristo que viene del campamento también, de la humanidad. En Juan 1:14 habla de su encarnación y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la palabra habitó aquí es interesante. La palabra habitó en griego es 46:36. Es la misma palabra que se usa para tabernáculo. Así que el Verbo vino del campamento y tabernáculo con nosotros, y eso es exactamente lo que hizo Dios, el tabernáculo con ellos en el desierto. Así que en el Evangelio se hace referencia a usar, por supuesto, la misma palabra para tabernáculo. Él habitó con nosotros, lo cual es realmente interesante. Así que en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 habla de la plenitud de los tiempos. Por supuesto, esto se refiere a la profecía de las 70 semanas que se cumple en Cristo apareciendo en la humanidad cuando fue ungido para su ministerio en el año 27 después de Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que ya aquí cuando se habla de que Cristo nació de una mujer bajo la ley para redimir a aquellos, en un sentido se está refiriendo al Mesías que vendría a morir por sus pecados. La única manera en que se llevó a cabo la redención fue que tenía que haber un sacrificio en lugar del hombre. Lo que es interesante también es que cuando habla de redimir a aquellos que estaban bajo la ley, si necesitas redención, eso significa que eras un pecador. Y por eso nació de una mujer bajo la ley, lo que significa que su mujer era una pecadora, su madre tenía la carne humana, fue caída, ella dio lo único que tenía para darle a su hijo en cuanto a carne se refiere. Y él recibió la misma carne que tú y yo tenemos con la que nacemos, pero aún así él estaba sin pecado, por supuesto. Así que necesitamos hablar de eso. Ahora, en Hebreos capítulo 2, que por supuesto es todo acerca de la humanidad de Cristo, Hebreos capítulo 1 es la divinidad de Cristo, Hebreos capítulo 2 es la humanidad de Cristo.
Vemos los versículos 14, 16, 17 y 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Eso es extremadamente redundante, incluso para Pablo. Él también participó de lo mismo. Él está tratando de decir enfáticamente que él tenía la misma carne que tú y yo tenemos, y esto es importante porque él era el Cordero. Se hace referencia a Cristo como el gran pastor, ¿verdad? Él cuida de sus ovejas, pero debemos darnos cuenta de que también vino como una de sus ovejas, vino como uno de nosotros. Sí, la principal acusación de Satanás es decir que no sabe por lo que has pasado, que no tuvo la capacidad de identificarse contigo en los niveles de tus luchas, y de hecho es una de las razones por las que caminó por esta vida, para poder decir: me he identificado con todo dolor, sufrimiento y lucha que puedas imaginar. Así que las acusaciones de Satanás nunca podrían ser así. De hecho, hay personas ahora mismo que tal vez se sienten olvidadas y que están sufriendo, y Jesús sabe por lo que estás pasando en la misma profundidad y nivel que ellos. Él realmente es un compañero en esa dificultad. Así que apenas hemos comenzado a ver el santuario y estamos hablando de sacrificio y de dónde viene, y ya estamos obteniendo mucha información sobre el plan de salvación. Lo ves, está directamente relacionado con el Evangelio en el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. De nuevo, su humanidad, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tal como dijiste, hermanos, Él vino como uno de nosotros, sirve para muchos propósitos a la vez, sirve para poder identificarse con nosotros, pero también sirve para ser en realidad nuestro sustituto, donde Él literalmente es un ser humano en la carne y muere la muerte de la que somos culpables. Así que hay tantas facetas de esto que es simplemente increíblemente profundo. Así que hablemos de los requisitos para el sacrificio en Levítico. Ahora, Levítico es una especie de libro de reglas, como dijiste. Hay reglas en todo el Antiguo Testamento y bueno, en toda la Biblia en realidad, pero el Levítico específicamente estaba dando muchas instrucciones al pueblo de Dios sobre la forma en que el santuario y las fiestas debían operar. Así que, hablando de los sacrificios y los requisitos, Levítico 22, 20 al 22, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, vean que había otros animales que se usaban. Para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Así que los sacrificios tenían que ser perfectos. Ahora, está hablando por supuesto sobre el exterior del animal, la forma en que se veía, la salud, todo eso tenía que ser perfecto, y por eso representaba a Jesús. Jesús, para ser aceptable a nuestro favor, tenía que ser perfecto. Y la razón por la que tenía que ser perfecto es porque la pena por la transgresión es ¿qué? La muerte. La muerte. Y por eso la única manera de hacer expiación para la ley perfecta sería un sacrificio perfecto, es decir, sin transgresión ni pecado. Si hubiera habido una sola mancha de pecado, que era el objetivo principal de Satanás, hacer que Jesús pecara aquí, aunque fuera solo una vez, y todo el plan se habría roto, porque la ley de Dios no se puede romper sin consecuencias. De lo contrario se vuelve arbitraria, y eso de nuevo era donde Satanás estaba trabajando entre la maleza, tratando de hacer que la gente pensara que la ley de Dios es arbitraria o no válida, pero esperando en el cielo que se mantenga perfectamente todo el tiempo, porque no habrá transgresión en el cielo. Y sé que hay personas que dicen, bueno, tendremos la justicia de Cristo sobre nosotros, pero eso es cierto, pero no cambia el carácter de ser un amante natural de la ley. Que si decimos que es una expresión natural de la bondad de Dios y su carácter, y Dios es amor, y el amor se define como guardar los mandamientos. Bueno, ahora ves que esta obediencia no es un mandato, es más bien una voluntad amorosa de actuar de acuerdo con lo que Dios actúa, lo cual está en perfecta armonía amorosa por toda la eternidad. Y entonces esas reglas, esas pautas, ni siquiera son pautas, son el carácter necesario para que la eternidad continúe sin que simplemente regrese a este lugar.
Y es importante también decir, cuando mencionaste que Satanás estaba tratando de hacer que Cristo pecara de alguna manera mientras estaba aquí, porque habría destruido el plan. Todos estaríamos perdidos porque no había nadie que viniera a morir por Cristo. Era Cristo, es Cristo o nada, es todo o nada. Y entonces fue un gran peligro, pero había un verdadero peligro en este plan. Y esto es lo que es tan asombroso acerca de la experiencia que Cristo tuvo en esta tierra, es que Él derrotó a Satanás. Así que sigamos adelante, hablemos de algunos de los otros requisitos cuando se habla de este Cordero que es Jesús en tipo, ¿cierto? El antitipo es Cristo. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que los corderos tenían que ser perfectos, sin mancha. Cristo, por supuesto, lo mismo. Ahora, esto es repetido por Pedro en su primera carta, capítulo 1, 18 al 20. Vea que él se está refiriendo a Cristo en un sentido del santuario, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, lo cual significa ser hecho parecer. Él vino a la raza humana en estos últimos tiempos. Por ti el Verbo se hizo carne. Así que Cristo fue perfecto sin mancha, y no es por obras que somos salvos, y eso se refiere en el versículo 18. La vana manera de vivir también puedes decirlo. Diría de la vana conversación, conducta. Es un poco más claro porque en realidad no está hablando de lo que estás diciendo, sino de tu estilo de vida. Es como si tu estilo de vida vano no te salvará, tus obras serían vanidad. Así que tenía que ser un sacrificio perfecto en Jesucristo. Ahora, ese era el sacrificio, pero necesitamos hablar de sacerdote, porque el sacerdote era el que oficiaba todas estas cosas. Así que echemos un vistazo a los requisitos para los sacerdotes. En Levítico 21, 17 al 21, habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Si hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Los sacerdotes tenían que ser perfectos al igual que los sacrificios. El sacerdote tenía que ser perfecto. Bien, si echamos un vistazo a Jesucristo ahora de nuevo como el sacerdote, no como el sacrificio, sino como el sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que los sacerdotes tenían que ser perfectos. Jesucristo, como nuestro sacerdote celestial, fue perfecto, pero sin pecado. Así que puedes ver que hay un paralelo entre el sacrificio y el sacerdote. Ambos tenían que ser perfectos y en ambos casos Cristo fue perfecto y tentado como nosotros, como también el sacrificio y también como el sacerdote, pero sin pecado. Y creo que es importante que la gente se dé cuenta de que no estamos diciendo que los sacerdotes y Aarón y esos tipos eran perfectos al mismo nivel de Cristo. Es que tenían que seguir los procesos para que cuando presentaran las oraciones de los santos o iban para el día de la expiación, fueran perfectos a los ojos de Dios, lo que significa que habían confesado todos los pecados en los que habían participado en el proceso, exactamente como Dios lo había prescrito, para que el sumo sacerdote no entrara en ese lugar santísimo y realmente muriera. Así que vemos que la perfección era seguir el método prescrito para que los sacerdotes fueran vistos a los ojos de Dios ritualmente perfectos para realizar el papel de Cristo en esta procesión sacerdotal. Cierto, de hecho no era el sumo sacerdote, en realidad eran todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes estaban bajo esta representación de representar a Jesucristo. Todos representan a uno y por eso es importante que la representación en el sentido sea perfecta, en la representación exactamente. No estamos hablando de estos humanos que eran sacerdotes y los levitas no eran. No eran perfectos como Dios, pero tenían que representar a Cristo perfectamente como el sumo sacerdote o como el sacerdote. Así que en Hebreos 7:26 nuevamente simplemente reitera que Él se convirtió en sumo sacerdote por nosotros y Él es santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y hecho más alto que los cielos. Así que el sumo sacerdote se convirtió en nosotros. Nuevamente, esta idea de que Él es uno de nosotros y esta es nuestra conexión con Él. Así que hay un vínculo humano con nosotros en ese sentido.
Ahora, no era solo Cristo tan perfecto como lo consideraba la ley. En realidad fue visto por el mundo y en Juan capítulo 19:6 dice, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Así que incluso el mundo tan pecador como era, y hasta el día de hoy, todavía no pudo encontrar falta en Cristo. Él era perfecto. Así que esa es la descripción del sacerdote y el sacrificio en lo que respecta al registro bíblico. Tenían que representar la perfección. Ahora, hablemos de la estructura misma en el patio. Ahora, el patio es la parte exterior y eso es lo que vamos a cubrir en la primera parte. Y luego más adelante entraremos en el tabernáculo mismo en la segunda parte. Ahora, déjame ir un poco más cerca del patio aquí. Y solo hay dos muebles en el patio. Está el altar del sacrificio y el lavacro. Y vamos a comenzar aquí con el altar del sacrificio y lo que representa. Ahora, todo lo que sucede en el patio sucedió en la tierra. El altar representa el sacrificio de Cristo, representa la cruz y todo lo que Él hace en este patio es aplicable a todos nosotros. Todos podemos acceder a esto porque todos en Israel podían venir al santuario, venir al patio y recibir el perdón de sus pecados con el sacrificio. Así que el sacrificio de Cristo en el patio es aplicable a toda la humanidad. Él murió por todos nosotros. Ahora, quiero comenzar echando un vistazo a una descripción de los muebles y hay una palabra muy interesante que vamos a notar aquí a la que vamos a tener que prestar atención. Vamos a ver cómo sigue apareciendo. Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ahora, esto es solo un sacrificio en particular. Hay otros sacrificios que se alternaban en el altar o se ofrecían en el altar. Pero quiero mostrar esto porque quiero ver que hay una palabra que continuamente está conectada con el santuario. De hecho, puse esto en la pantalla aquí. Esto es continuamente. Es la palabra hebrea 8548 que significa constante, regular, diario, siempre, continuo, perpetuo, siempre. Esta idea de que el altar se usaba continuamente, diariamente, siempre, perpetuamente, siempre. Esta palabra se usa 104 veces en el Antiguo Testamento. Es la palabra tamid y se usa casi exclusivamente la mayoría de las veces no exclusivamente, pero la mayoría de las veces siempre está en el contexto del santuario. También la conocemos como la palabra continuo. Así que este es el sacrificio continuo en el altar. El altar siempre estaba en funcionamiento. Así que lo que significa en representación es que el plan de salvación siempre está ahí funcionando, siempre está disponible para que vengamos y lo recibamos. Es una experiencia diaria, es una experiencia continua, día a día, día a día, continuamente. Entonces, el proceso por el cual los pecados fueron transferidos al sacrificio se da aquí en Levítico 1, versículos 3 al 5. Él, refiriéndose al pecador, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, refiriéndose al sacrificio, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro de la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Así que en el momento antes de que se llevara a cabo el sacrificio, el pecador confesaría sus pecados sobre el animal. En cierto sentido, esto representa confesar sus pecados y dárselos a Jesucristo, quien fue un sacrificio perfecto, y luego por supuesto fue inmolado y la sangre fue llevada al altar que representa la cruz. En Juan 3:16, hablemos del Nuevo Testamento, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios nos dio a su Hijo para hacer un sacrificio, nuestro Cordero, para que confesemos nuestros pecados, para que no perezcamos, mas tengamos vida eterna. En 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hizo a Cristo para hacer un sacrificio por nosotros, por nuestro pecado, para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ves en cada uno de estos versículos
Está la primera parte y la segunda parte. La primera parte de los 3 versículos se refiere al sacrificio por nosotros y al hecho de que tenía que haber un sacrificio por el pecado. La segunda parte de cada versículo es la promesa de que a través de esto recibimos vida eterna. La justicia de Cristo, el don de Dios, vida eterna. Todo vino a través de este sacrificio, y esto es por supuesto porque hay tanto enfoque en la cruz misma, porque fue esa vida perfecta vivida en el campamento, en la humanidad, llegando al Calvario, y allí en el Calvario haciendo esto por la humanidad, por todos nosotros. ¿Qué es lo que el proceso muestra? Es la apertura de la puerta, es la primera parte. Supongo que la primera parte es en realidad entrar al campamento, de lo que podríamos hablar en otro momento, que es aceptar el proceso por el cual la reconciliación puede suceder, porque hay muchas personas que no participaron en este proceso en particular, incluso reconociendo llevarlo al campamento, llevar el sacrificio al altar. Pero cuando vemos este proceso como una especie de mapa de la historia de lo que realmente está sucediendo en el plan de salvación y cómo Dios está tratando con el problema del pecado, deshaciéndose del pecado, vemos que esa procesión nos muestra que el primer lugar es el sacrificio del Cordero, pero eso no es el último. En realidad es la apertura de la puerta que ocurrió, y creo que dijimos esto en uno de los otros episodios, pero para que quede claro, la plenitud del plan de salvación se logró en la cruz, en que Satanás ya no podía evitar que Cristo cumpliera esa apertura de la puerta, porque si hubiera hecho que Jesús pecara durante su vida, esa puerta nunca se habría abierto y la reconciliación nunca habría sido posible. Todo se habría perdido. Pero una vez que ese sacrificio fue aceptado por Dios y había vivido una vida perfecta, y entonces la sangre pudo expiar, la vida perfecta pagó la pena de muerte que no merecía. Ahora el resto del proceso, el resto de la procesión podía suceder, porque hasta que ese sacrificio fuera dado, el sumo sacerdote ni siquiera podía entrar a hacer el otro trabajo en el proceso de expiación por el pecado. Eso es correcto. Así que mientras continuamos con este sacrificio ahora mismo en la cruz, en el altar, en el patio, hablemos de cómo se aplica a todos nosotros, porque esto es algo que debemos entender, porque a veces hay preguntas sobre cómo es posible que Él muriera por todos nosotros. Bueno, veamos las Escrituras. ¿Qué es lo que testifica la palabra de Dios? En 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación. Ahora, la palabra propiciación es 32-34 en la concordancia Strong. La palabra griega significa expiación u ofrenda por el pecado, una ofrenda de expiación por los pecados. Así que, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo es posible que pudiera morir por todo el mundo? Bueno, hay un verso en Hebreos capítulo 7 versículos 9 y 10 que es muy interesante. Leámoslo y pensemos en ello. Dice ahí en el versículo 9, y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que la historia cuando Abraham fue y rescató a Lot, y todos estos fueron llevados cautivos por esos reyes paganos, y él fue y los derrotó y tenía todo el botín e hizo un pago de diezmo a Melquisedec. Esta misteriosa figura en el Antiguo Testamento, este sacerdote rey, y se refiere a Leví, que todavía... ¿Cuántas generaciones es eso? Es Isaac y Jacob y luego Leví, así que fue mucho antes de que Leví naciera. Y sin embargo, Pablo está diciendo que Leví pagó diezmos porque él estaba en Abraham antes de que naciera y se le contabiliza a él. Así que existe esta idea de identidad corporativa que cuando Dios mira a Adán, ve a toda la raza humana viniendo de él, y que en realidad es el caso, ¿verdad? Adán y Eva, y de Adán y Eva incluso salió de Adán, ¿verdad? Entonces todo viene de Adán, así que cuando Adán cayó, eso significa que toda la raza humana había perdido esa conexión, que solo podía transmitir lo que tenía después de eso, que era la carne caída y era un pecador. Ahora, cuando miramos a Cristo como nuestro Creador, ¿cómo lo describe? Se describe en Colosenses 1, 16 y 17 como nuestro Creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que si miramos a Adán, que pecó en el jardín del Edén, y miramos a Cristo, Cristo viene antes de Adán, donde todos venimos después de Adán.
Así que ahora Cristo viene y toma el lugar del primer Adán, convirtiéndose en el segundo Adán, naciendo en la raza humana. Pero aún así Él es nuestro creador. Así que eso significa que todos nosotros, incluyendo a Adán, venimos de Él, de la misma manera que todos nosotros venimos a través de Adán. Y entonces cuando Cristo ahora hace algo, Él hace algo por toda la raza humana, de la misma manera que Adán cayó en cierto sentido por la raza humana. Todos nosotros estamos ahora con la maldición del pecado. Y solo para aclarar un poco sobre eso, si Adán nunca hubiera escuchado a Eva porque sabía que lo que ella había hecho estaba mal y comió de todos modos por su amor por ella en lugar de su amor por Dios, no habría habido necesidad de un sacrificio de reconciliación para todo el proceso del plan de salvación, porque Adán habría pasado la prueba de obediencia, Eva habría pasado con suerte la prueba de obediencia, pero incluso si no lo hubiera hecho, y Adán sí, la necesidad de que alguien viniera a reconciliar no habría estado allí. Pero una vez que se abrió esa puerta, es una conversación interesante, que quizás la tengamos en otra ocasión. Lo que hizo que Lucifer sintiera tantos celos de Jesús fue su cercanía a Dios y de lo que hablaban el Padre y el Hijo. Era de dar forma al plan de salvación, sabiendo lo que realmente había en el corazón de Lucifer. Hay mucho sucediendo en esto. Es como has dicho antes, tiene muchas capas. Muchas capas. Entonces, esta idea de que Cristo murió por todos nosotros es muy clara. Y yo diría que Hebreos 7, versículos 9 y 10 es lo más cercano que vimos. Bueno, debería decir que cuando Jacob y Esaú nacieron, se habla de dos naciones. De nuevo, hay un ejemplo de esta idea de que este linaje de la humanidad, Dios ve a uno venir del otro a través de la humanidad. Entonces Cristo ahora viene a la humanidad. Todos nosotros ahora a través de Él podemos venir de Él. Y eso es realmente lo que hizo al venir 4000 años después de cierto sentido, como el segundo Adán, para tomar el lugar a la cabeza de la familia de la humanidad. Así que en Hebreos capítulo 2, versículo 9, nuevamente la idea de todo hombre, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que hemos explicado esta idea de que la identidad corporativa que tenemos en Cristo como nuestro sacrificio, pero en realidad quiero darles algo aún más concreto que eso, que es realmente interesante. Pueden ver que existe este cumplimiento de Él muriendo por todos los hombres, incluso en los evangelios, y esto es realmente hermoso. Así que en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y hemos visto que esta es la idea de que Él fue hecho pecado por nosotros, fue hecho en nuestra carne pecado por nosotros, pero Él no tenía pecado, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y por supuesto murió en un madero, colgó de un árbol y estuvo en la cruz del Calvario. Así que se hizo maldición, fue hecho maldición por nosotros. Ahora esta palabra maldición es muy interesante. ¿Dónde está la primera vez que encontramos esta palabra maldición mencionada en la Biblia? ¿Dónde está el primer lugar donde encontramos una maldición? En Génesis. Tiene que estar en Génesis, así que ahí mismo, en el principio, Génesis capítulo 3, 17 y 18, y le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Hay algo ahí que surge ahora después del pecado que no estaba allí antes en la creación cuando Dios creó el mundo y era perfecto. ¿Qué es lo que salió de la creación de la tierra en este punto? Espinas, cardos, básicamente dolor y sufrimiento. Sí, exactamente. Así que hay este detalle de algo que no estaba allí en la creación. Pero es una reacción a esta maldición al pecado que ahora está allí y está representado aquí físicamente. Hay una realidad física, pero representa una realidad espiritual. Como en lo natural, así en lo espiritual. Así que hay espinas y cardos. Ahora nos encontramos en la sala del juicio con Cristo en Mateo 27, 29 y 30 y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.
Y si llevas una corona de espinas y alguien te golpea en la cabeza, esas espinas se introducen en tu carne y la sangre comenzará a fluir. Allí están las espinas y los cardos del principio del Génesis, cuando el pecado entró por primera vez en la raza humana y Él lo llevaba sobre su cabeza, sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, permítame tomar este versículo y acortarlo para poder hacer más espacio para algunos versículos. Así que tenemos una corona de espinas retorcida y se la pusieron en la cabeza. Salve, rey de los judíos. Él lleva una corona, es un rey. Luego le escupieron y lo golpearon en la cabeza. Así que tienes en su cabeza, lo golpearon en la cabeza. Ahora este es Jesucristo, ¿verdad? Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Su cabeza es la cabeza de nosotros, de la iglesia. En Isaías 53:5 y 6, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue puesto en su cabeza, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por nosotros se hizo maldición. Y aquí está, ¿ves cuán perfectamente poético todo se cumplió? Incluso en su sacrificio al llevar la corona de espinas fue profundamente significativo, porque como la cabeza del cuerpo, la cabeza Jesucristo recibió el golpe directamente, lo que el cuerpo merecía. Somos el cuerpo, merecemos la muerte, pero Él es la cabeza, recibió el golpe en lugar de nosotros. Es algo hermoso y también algo terrible. Esto comienza a arrojar luz sobre cuál es nuestro papel en la participación, porque esto no es solo alguna cosa distante que otras personas le hicieron a Cristo. La transgresión de su ley es un golpe en su espalda. Cada vez que hay transgresión, y eso es algo que me acompañó mientras pensaba en mi relación personal con Cristo y en querer amarlo como Él ha amado a otros, lo cual es una completa armonía con su Padre, lo cual es una completa armonía con su ley. Las transgresiones de hoy se colocan con peso sobre Él como lo hicieron en la cruz del Calvario. Así que realmente deberías imaginar cortar la garganta de un animal inocente cada vez que hubo una transgresión a la ley, y cuánto más precioso es Cristo que esos animales. Hay tantas cosas en las Escrituras, es tan detallado, no hay detalles arbitrarios, todos se entrelazan unos con otros y todo explica y es infinitamente profundo, pero todo sigue regresando a Cristo. Así que el Rey, nuestro Rey, la cabeza, pagó el precio por todos nosotros, por el cuerpo. Eso es lo que sucedió en la cruz. Así que lo que hizo en esa cruz lo hizo corporativamente por toda la humanidad. Y eso por supuesto está ahí mismo en el registro e incluso en los símbolos que se están usando. Así que hablemos ahora sobre el segundo mueble en el patio. Así que después del altar estaba el lavacro. Ahora el lavacro representa algo y lo que también representa es, de nuevo, al igual que el altar, representa algo para todos nosotros, algo que todos recibimos. Ahora solo voy a hacer una pregunta, así que si murió, ¿qué tenía que venir después del plan de salvación? Tenía que entrar al templo. Pero antes de poder entrar al templo, no puedes hacer nada cuando estás muerto, ¿verdad? Por supuesto, sí, tiene que volver a la vida, resucitar, sí. Sí, tiene que volver a la vida, tiene que resucitar. De todos los muebles del santuario, el lavacro es el más descuidado y menos estudiado de todos. Es casi como si se saltara. Pasas de la cruz y el altar y de alguna manera llegas directo al santuario y olvidas que hay algo entre el altar, la cruz y el santuario celestial. Él tuvo que resucitar. Así que... Claro. Sí, y es sobre el bautismo, y toda la conexión del bautismo está allí, nuestra muerte y su resurrección, el resurgir en una nueva vida. Y el lavacro son representativos de ese bautismo. Sí, exactamente. Así que echemos un vistazo a esos versículos. Veamos el versículo que habla de ello. Éxodo 40:30. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Así que en la descripción original, mucho antes de que se escribiera el Nuevo Testamento y viniera Cristo, está la descripción de lo que iba a suceder entre la cruz y el santuario en el cielo. Agua para lavar. Ahora, Tito 3:5 dice, nos lavó por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra regeneración, cursiva allí, es regeneración, es la palabra griega 3824. En la Strong significa renacimiento espiritual, específicamente restauración mesiánica, el lavamiento del Espíritu Santo, el lavamiento del agua. Está muy ligado. Echemos un vistazo a Efesios capítulo 5, el mismo lugar donde vimos a Cristo como la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo en los versículos 26 y 27, para santificarla habiéndola purificado, el cuerpo, la iglesia, la mujer, a nosotros, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselo a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la idea de este lavamiento del agua, el lavacro siendo el lavamiento del agua en el Nuevo Testamento, nos dice que el lavamiento del agua por la palabra, por el Espíritu Santo, nos limpia y quita el pecado para presentarnos sin mancha delante de Él. En Colosenses 2:12 entendemos, como dijiste hermano antes, que todo esto se trata del bautismo. En Colosenses 12:2 dice, sepultaos con Él en el bautismo. Así que esa es la cruz, ese es el altar, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que ha sido sepultado con Él, resucitado con Él. Altar, lavacro. Así que cuando hablamos del patio, en realidad estamos hablando del bautismo. Nuestra experiencia del patio con Jesucristo es el bautismo. Eso es lo que representa y es corporativo para todos nosotros. Así que de la misma manera que Cristo murió y resucitó una vez, no es crucificado una y otra vez, resucitando una y otra vez. Murió una vez para siempre cuando somos bautizados. Somos bautizados una vez y eso es lo que necesitamos. Ahora, puede haber razones tal vez para un rebautismo para ciertos casos, pero en términos generales, un bautismo se lleva a cabo una vez, sacrificado una vez, resucitado una vez, bautizado una vez. Hay mucho simbolismo. Estás mencionando el aspecto corporativo de que todos están involucrados cuando pasas por este proceso. Incluso en Apocalipsis 13:12 dice que al que venza yo le haré columna en el templo de Dios. Así que incluso el poste en el exterior con la cubierta blanca alrededor del campamento representa a los seguidores de Dios, el pueblo de Dios. Y un segundo punto a lo que estabas diciendo, que es que solo entra allí una vez, solo se sacrifica una vez. Con el debido respeto, cualquiera que participe en la misa está participando en esta, esencialmente ceremonia ocultista, donde dicen que lo están sacrificando una y otra vez a través de la transustanciación. Y cuando tratamos de comparar la verdad y el error y ver cuán marcada es la diferencia, la Biblia dice un sacrificio de una vez por todas. Y la misa en el sistema católico dice una y otra vez y otra vez. Esencialmente por el poder del sacerdote por encima del poder de Dios. Sí, y cuando terminamos con esta pequeña serie, esta serie de 2 partes sobre el santuario terrenal y cuáles son los tipos, sombras y símbolos y cómo se relaciona con el Evangelio y el Nuevo Testamento, necesitamos regresar a Daniel 8 y realmente hacer un estudio exhaustivo de Daniel 8. Y es asombroso lo que eso revelará. Y se relaciona exactamente con lo que acabas de decir sobre la falsificación. Así que continuamos viendo algunos lugares en el Nuevo Testamento ahora, donde obtenemos esta idea del bautismo conectado con el lavamiento, que es el lavacro. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En Hechos capítulo 2:38, y Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces vemos el lavamiento por la palabra, el lavamiento por el Espíritu Santo. Entonces la idea es que a través de esta experiencia de lo que Cristo hizo en el patio, cada uno de nosotros tiene acceso a esto. Cada uno de nosotros puede tener esta experiencia y el bautismo representa nuestra conexión con lo que Cristo hizo en el patio en nuestro nombre. Así que echemos un vistazo a esta idea del lavamiento y el agua y simplemente tomemos, como ya entiendo la idea del Espíritu Santo, pero quiero dar un versículo más. En cierta manera, deja muy claro que el agua representa al Espíritu Santo. En Juan 7:37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
Así que tenemos agua que representa el Espíritu en Juan capítulo 6 versículo 63. Ese momento tan difícil cuando estaba tratando de explicar a sus discípulos, deben comer la carne y beber la sangre, ¿cierto? Está hablando acerca de recibir lo que hizo en el patio. Se está refiriendo a la palabra de Dios también. Recibir la palabra de Dios completamente, porque así es como recibimos cualquier cosa. Es por fe. Lo que Cristo ha dicho, lo tomamos, lo ingerimos, lo creemos por fe, lo hacemos parte de nuestras vidas, lo comemos en cierto sentido. Es el Espíritu, dice, el que da vida a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, el entendimiento de venir al altar, la muerte, la vida, la sangre es derramada. La muerte se lleva a cabo. Vas al lavacro. El agua representa al Espíritu Santo, la regeneración del Espíritu Santo. La vida ahora ha regresado. Así que lo que fue puesto, Cristo puesto, ahora lo recoge en la resurrección y así el agua, el Espíritu, trae vida. En Juan capítulo 4, versículos 3 y 14, le dijo a la mujer en el pozo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ves que no hay un énfasis aquí en la muerte? En realidad hay un énfasis en la vida. Hay un énfasis en la vida. Así que una de las cosas de cuando tratamos de asegurarnos de que estamos tomando todo en contexto con la Biblia, porque estamos hablando de cómo el agua aquí en esta procesión dentro del santuario realmente simboliza el Espíritu Santo y el bautismo, la renovación de la vida. Tenemos que ser conscientes de que aguas en otras partes de la Biblia, en la profecía, vemos que significan naciones, multitudes, lenguas, pueblos y así. Cuando leemos la Biblia, tenemos que asegurarnos de que estamos tomando el contexto y entendiendo el simbolismo dentro del significado de lo que realmente se está diciendo, en lugar de simplemente aplicarlo universalmente y asegurarnos de que sabemos cómo y dónde se aplica correctamente el simbolismo bíblico. Sí, el contexto es rey y el otro lugar donde lo verías es también con el león. Jesús es el león de la tribu de Judá, pero también ves que el diablo se le conoce como un león rugiente. Así que de nuevo, no puedes cruzar los cables, tienes que mantenerte dentro del contexto de cómo se usa esa palabra, cómo se usan los símbolos. Así que ese es un muy buen aclarador, porque cuando hacemos esto y todo se basa en la Biblia, que se explica a sí misma, también tenemos que permitir que el contexto nos dé la instrucción. Entonces, ¿qué representa este bautismo? Representa la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero ¿cuál es la aplicación espiritual para ti y para mí? Porque habla de que muramos y volvamos a vivir. ¿A qué se refiere ese final? En Romanos capítulo 6, y es probablemente el mejor lugar para obtener la respuesta, para entender qué representa el bautismo. Solo voy a usar algunos versículos de Romanos 6, versículos 9, 10 y 14. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, esa es la experiencia del lavacro, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que, como ven, hay un énfasis en que ahora vive y vive para siempre, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice en el versículo 14, así que la palabra enseñorear es muy interesante. Si nos fijamos en la palabra enseñorear, en el versículo 9, se refiere a que la muerte no tiene dominio sobre Jesús, ya no tiene dominio. Y luego la palabra enseñorear se usa de nuevo en el versículo 14 y se refiere a nosotros, y habla de que el pecado no tiene dominio. Así que de la misma manera que vemos la resurrección de Cristo después de su muerte, y sabemos y creemos que Él vive de nuevo, creemos que la muerte no tiene más dominio. De la misma manera que se supone que deben hacerlo ahora por fe. Date cuenta que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Ahora déjame hacerte la pregunta contraria que casi todo tipo de posiciones evangélicas tomarán. Dirán, bueno, la ley ha sido quitada, los mandamientos han sido quitados, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Cuál sería una buena manera de abordar esa objeción? Bueno, es básicamente cuando miras el ejemplo del dominio aquí, siendo Cristo ya no está bajo el dominio de la muerte, ya no estás bajo el dominio del pecado, no se refiere a que ya no estás bajo el dominio de la ley, no dice eso. Lo que dice es que el pecado no va a tener poder sobre ustedes. No estar bajo la ley es la condenación a causa del pecado. Así que ven que se está tratando con el pecado, no con la ley. La ley es eterna, es el pecado con el que se está tratando. Verán, Satanás le da la vuelta para decir que han tratado con la ley, han hecho algo para quitar la ley, pero no. Es todo lo contrario. Cristo está quitando el pecado, no la ley.
Ahora, una palabra clave aquí es gracia, y aquí es donde tenemos que entender lo que la gracia realmente significa en su plenitud. Es santificación y justificación. No solo justificación, son ambas, en gracia. En la concordancia Strong, la palabra griega es 5485, significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo visto en la vida. Es un favor incondicional, es justificación, es perdón, pero también es la influencia de Jesucristo por el Espíritu Santo. Bien, ahora veamos esta palabra dominio nuevamente y entendamos que dominio es tener poder sobre alguien o poder sobre algo. Así que si el pecado ya no tiene dominio sobre ti, pero estás bajo la gracia, ¿qué control, qué dominio de Jesucristo? Así que esa es la gran diferencia que está sucediendo aquí en el proceso del bautismo. Representa ahora que has entregado tus pecados a Jesucristo y murió por esos pecados. Tú aceptas esa muerte en tu lugar. Ahora recibes la resurrección, la nueva vida en Él. Ya no estás bajo el poder del pecado. Estás bajo el poder de Jesucristo. Estás bajo la gracia. Eso es lo que significa gracia aquí. No es solo perdón, porque es como si estuvieras tratando de separar la resurrección de la cruz. No puedes separarlo, vienen juntos. Ahora, en Hechos capítulo 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que ven lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento significa detenerse y dar la vuelta. Así que lo que Cristo nos está dando no es solo morir por nuestros pecados. En realidad nos está dando el poder de detenernos y dar la vuelta. Ninguno de nosotros se arrepentirá jamás de sus pecados si no fuera por Jesús. El arrepentimiento es un regalo de Dios y por eso la idea de que vengas y confieses tus pecados es el mismo poder que está detrás de que obtengas la victoria sobre esos pecados y te arrepientas verdaderamente de ellos y te alejes de ellos. Este es el poder exhibido en la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es lo que sucede en el patio para que toda la humanidad tenga acceso a esto. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que aunque Cristo hizo todo lo que pudo por nosotros al morir y resucitar en nuestro nombre, viniendo como un hombre viviendo una vida sin pecado, todavía tenemos algo que hacer. Tenemos que escuchar el llamado del Espíritu Santo, tenemos que recibir el don del arrepentimiento e ir a Él y confesar y abandonar esos pecados, porque aunque Él ha hecho todas estas cosas por nosotros, si no venimos personalmente al atrio, al igual que Israel tenía que venir, cada uno tenía que venir con su sacrificio. De la misma manera, aunque murió por nosotros allí, tenemos que venir a la cruz y confesar nuestros pecados y abandonarlos, y luego recibiremos esta vida en Cristo. Y no haremos un desglose completo aquí, pero esto ahora toca la idea de obras versus fe. Una vez salvo, siempre salvo. Versus una especie de participación donde nuevamente, si Pablo hubiera tenido ese momento del camino a Damasco, inmediatamente hubiera seguido persiguiendo y matando cristianos, ¿seguiría siendo salvo? Así que no vamos a entrar en eso ahora, pero lo que estamos abordando aquí es que hay un proceso mediante el cual el pecador participa, donde hay una conversión de comportamiento hacia el reino de Dios, alejándose de la enemiga o la iniquidad de este mundo, porque dice que el amigo de este mundo es enemigo de Dios, y por lo tanto no puede servir a dos maestros, no pueden estar en el mundo y en el reino de Dios. Ahora, lo que esto le está diciendo a las personas que están luchando con el pecado, como todos nosotros, es ir a Dios a participar en el proceso de confesión y arrepentimiento. Él los edifica, los guía a través de lo que se necesita para sacar esas cosas del camino, para educarlos y edificarlos en los caminos que son correctos para que puedan caminar en ellos. Y por lo tanto, mucho de esto no se trata tanto de ponerlo en su propia fuerza para vencer, sino de estar dispuestos a que Dios obre en ustedes para que pueda vencer esas cosas a través de ustedes. Espero que esto tenga sentido para las personas. El estímulo para nosotros es entender que incluso si somos convencidos de pecado, incluso si nos sentimos culpables, ese es el regalo de Cristo, porque si no fuera por gracia, si no fuera por su influencia divina en nuestra vida atrayéndonos y dándonos el don del arrepentimiento, ni siquiera pensaríamos en arrepentirnos, solo seríamos fríos, ni siquiera nos importaría, y entonces aquellos que se sienten terriblemente avergonzados y culpables por la convicción del Espíritu Santo pueden darse cuenta de que eso realmente es un don para alejarnos del pecado, y sin esto estaríamos perdidos. Así que todo viene de Jesucristo y todo es a través de Él. En Romanos 4:25 dice, refiriéndose a Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que entregado a la cruz,
tienes la crucifixión, el altar, resucitado, tienes el lavacro, resurrección. Así que la muerte y la resurrección de Jesucristo está en el patio. Ahora, hay un versículo muy importante que habla de la fe y la resurrección en relación con nuestros pecados. En 1 Corintios 15, 3, 4, 17 al 19 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, ¿cuáles escrituras serían estas? Tienen que ser las del Antiguo Testamento. Esto es todo a lo que se refiere. Así que el santuario en el Antiguo Testamento esencialmente se cumple en el Nuevo con todo lo que se dijo que iba a suceder en el Antiguo. Así que de nuevo siempre se refiere a... Por cierto, ¿con qué predicaron el Evangelio en el Nuevo Testamento? Quiero decir, no tenían el Nuevo Testamento escrito cuando comenzaron a ministrar. Escribieron el Nuevo Testamento. Fue escrito principalmente por Pablo, pero todo sucedió después de Pentecostés. Así que todo lo que sucedió en Pentecostés, toda la predicación que tuvo lugar en la explosión temprana del Evangelio al mundo entero, todo se hizo desde el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo predicas el Evangelio desde el Antiguo Testamento? Es un santuario. Es un santuario. Tu camino, Dios, está en el santuario. Sí, el camino de Dios está en el santuario. Así que en el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó. Así que tienes muerte, sepultado y resucitado, lavacro, al tercer día conforme a las Escrituras. Y recuerda que hizo esto exactamente en un día determinado, Pascua y Primicias, resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que si todo lo que pensamos es en esta vida y no hay otra vida después de esta, estamos condenados, pero debido a que Cristo murió y resucitó, tenemos liberación de los pecados. Esto es muy emocionante porque la muerte de Cristo en la cruz, de hecho dijimos esto en la inauguración, parte 1, hablamos sobre la importancia del santuario en el cielo. Es tan importante como la cruz y estamos viendo este tema venir y casi llegamos al final de esta presentación. Nos damos cuenta de que ni siquiera hemos entrado al tabernáculo. Todavía estamos en la parte del patio y se vuelve más increíble a partir de este punto. Así que en Romanos capítulo 5:10 creo que es uno de los ejemplos más hermosos de cómo la salvación se describe en el patio con Cristo. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, allí está el altar, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es el lavacro? Seremos salvos por su vida. La resurrección representa la liberación del pecado. El pecado ya no tendrá dominio sobre ti. Hablamos de celebrar la resurrección de Cristo y se ha convertido en un día santo que nunca fue y nunca será. Lo que el diablo en realidad está haciendo es tratar de hacer que nuestras mentes no piensen en la resurrección que representa la liberación del pecado. Solo lo está convirtiendo en un ritual que guardas ese día porque Él resucitó en ese día. Y no nos damos cuenta de que el Evangelio en realidad nos está diciendo que en su resurrección, justo ahí en 5:10, es la liberación del pecado. La muerte de Cristo paga por los pecados que se han cometido. La vida de Cristo te mantiene bajo su cuidado en adelante. Te guarda del pecado. Ya no estarás bajo el dominio del pecado. Esencialmente puedes decir que estarás bajo el dominio de la gracia. Imagina tomar este servicio y darte cuenta de esto y simplemente decir, está bien, todo se detiene, los animales han sido sacrificados, los sacerdotes, los sumos sacerdotes no entran al lugar santo, no entran al lugar santísimo, los animales han sido sacrificados, todo está hecho, pero vemos muy claramente que no es así como funciona. Por eso comprender y regresar a este santuario del Antiguo Testamento se vuelve tan vital para comprender el Nuevo Testamento, porque vemos en Apocalipsis que está sucediendo mucho en el santuario celestial a través de las visiones de Juan. La única manera de entenderlo es regresar al Antiguo Testamento. Hace un tiempo trabajé en Robert Breaker, quien dijo, el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento para la iglesia del periodo dispensacional de la gracia. Nada podría estar más lejos de la verdad. Este entendimiento del santuario celestial y su conexión con el patrón del santuario terrenal es uno de esos grandes puntos que prueban que existe un vínculo absoluto. El Antiguo y el Nuevo Testamento se necesitan para explicarse mutuamente y obtener la imagen completa de todo este sistema.
En ningún momento se suponía que el sistema se detuviera en el altar del sacrificio. Eso era justo el comienzo de la procesión que podría ocurrir después de que ese sacrificio sucediera. Creo que más personas, si supieran esto, tendrían una mejor relación con Cristo, porque verían la profundidad con la que Él pasó y continúa pasando para básicamente liberarnos de todo esto, porque no podemos liberarnos a nosotros mismos. Satanás a veces intenta atraparnos y desanimarnos recordándonos constantemente nuestros pecados, las cosas que hemos hecho bien, y ahí estamos desafiados en nuestra fe. Estoy perdonado y necesitamos creer y no tener dudas y creer que cuando Cristo murió por nuestros pecados y recibimos ese perdón, se fueron. Quiero decir, estás perdonado, no tienes que preocuparte por eso, la culpa ha sido eliminada. Así que en Romanos 5:10 está hablando de un tiempo pasado, fuimos reconciliados, es tiempo pasado. Así que la idea es, no te preocupes, una vez que has confesado y has pedido perdón y has confesado y te has arrepentido, tus pecados te son perdonados. Pablo está diciendo, no te preocupes por eso ahora, mucho más enfócate en su vida en el futuro. Así que solo quiero hablar sobre Levítico 17:11, porque este es realmente una especie de tema para entender lo que hemos hablado hasta ahora en Romanos 5:10. Levítico 17:11 dice, porque la vida, esto está hablando de por qué el sacrificio tuvo que hacerse, refiriéndose a los animales, pero esto por supuesto se refiere a Jesús, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que él está diciendo esencialmente mi vida compensa el alma. La separación entre nosotros y Dios se hace una de nuevo a través de la sangre de Jesucristo. Así que no es solo la muerte, sino también la resurrección de Jesucristo lo que nos da esta expiación. Y de nuevo, no solo estamos mirando la cruz y vamos adelante con la sombra de la cruz siempre ahí. Pero ¿qué está haciendo Cristo hoy? En el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renovar es algo interesante porque Tito 3:5 habló acerca del lavacro, el lavamiento del agua, el lavamiento de la regeneración. Y eso es lo mismo, renovar, regeneración, renovación del Espíritu Santo. Renueva un espíritu recto dentro de mí, crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Así que el proceso en el santuario no es solo en el perdón del pecado, en realidad es crear una nueva vida en nosotros y recibir el poder de resurrección de Jesucristo para vencer. Y Cristo le dijo exactamente esto a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el lavacro y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. No dice, puede que no entres, dice simplemente, no puedes entrar, es imposible. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Habiendo sido reconciliados, muchos más seremos salvos por su vida. También debemos con perdón aceptar una nueva vida en Jesucristo. En 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esa es realmente la mejor manera de hablar del patio, es que se hace corporativamente para cada uno de nosotros en la humanidad que alguna vez vivió. Lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección es el poder de una nueva vida y la expiación para ser uno con Cristo. Pero esto es solo el comienzo. Ahora, el siguiente paso, en la segunda parte, tenemos que tomar la sangre del sacrificio y necesitamos entrar al santuario y hablar sobre lo que sucede en el lugar santo y el lugar santísimo para realmente entender de qué se trata la plenitud de este plan de salvación en el santuario. Y creo que incluso hemos estado hablando de estos dos espíritus, el espíritu del mundo versus el espíritu de Dios. Dice aquí en Juan 3:6, lo que es carne, carne es. Ese es el espíritu del mundo. Lo que nace del espíritu es espíritu. De modo que cuando entramos en el reino de Dios, no será de la carne y de este mundo. Tendrá que ser transformado conforme al espíritu de Dios. Dice, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El mundo es una especie de César. El cuerno pequeño está tomando el control. Dad a Dios lo que es de Dios, que es su adoración, su justicia. Y ahora, estas dos cosas contrastantes, una tendrá la marca de la bestia, una tendrá el sello de Dios. La marca de la bestia será de preocupaciones terrenales, el sello de Dios será de cosas celestiales. Así que vemos este contraste.
En realidad solo hay dos mentalidades en el mundo y lamentablemente tenemos que salir de la mentalidad terrenal porque ahí es donde estamos arraigados la mayoría de nosotros y con el tiempo Dios está trabajando con nosotros como el maestro constructor, simplemente trabajando, tallando, usando el fuego refinador de a veces pruebas y tribulaciones, a veces bendiciones, pero todo el proceso de llevarnos a donde necesitamos ir. Por eso estos mensajes son tan importantes y debemos entender del tiempo que tenemos que aprender, que estas cosas son valiosas. Así que si estás escuchando estas cosas por primera vez, realmente puede ser el llamado de Dios para que tengas una relación más cercana, para que no cierres los ojos, los oídos y el corazón para seguir creciendo en tu relación, porque lo que surge de ella es un río de vida que no se puede apagar, no se puede detener. No hay enemigo que pueda impedirte recibir a Cristo por ti mismo. Y eso es lo que Satanás no quiere que tengamos, porque cuando tienes eso, él es absolutamente impotente. Al igual que cuando estaba disputando por el cuerpo de Moisés y no había nada que Satanás pudiera hacer para evitar que Moisés fuera llevado con Jesús al cielo. Así que es milagroso que podamos conectarnos a ese poder ahora mismo y tener esa libertad del mundo. Pero la invitación está ahí ahora mismo para hacer esto por todos nosotros. Sí, y la gran noticia es que podemos compartir esto y necesitamos compartir esto con otras personas porque esto se hizo por toda la humanidad. Así que toda la humanidad necesita saber que esto está disponible para ellos y puedes hacer esa parte dándole me gusta, compartiendo, suscribiéndote para que este mensaje del Evangelio en el santuario y la profundidad y el poder del mismo llegue a tantas personas como sea posible. Amén. Y queremos seguir haciendo estos esfuerzos para ganarnos la vida, hacer esto a tiempo completo, para seguir haciendo crecer los esfuerzos hasta donde realmente puedan impactar a las personas. Así que aquí está la oportunidad para que las personas donen. Pueden ir a la página de Patreon para encontrar diapositivas de mis presentaciones y el sitio web de Andrew que diremos aquí nuevamente para obtener las presentaciones de Andrew y eventualmente estos esfuerzos se unirán en un solo código QR bajo un solo banner para que podamos continuar construyendo este esfuerzo para que sea algo que tenga un impacto real. Si escuchas de otros ministerios haciendo el mismo trabajo, también queremos que los apoyes, pero si es posible para ti apoyar este ministerio para continuar haciéndolo, crecer y construyéndolo, estamos todos juntos en esto y simplemente queremos hacer nuestro trabajo para ayudar a preparar a las personas para la pronta venida de Jesucristo. Hermano Andrew, gracias por el maravilloso estudio nuevamente. Continuaremos con la segunda parte para el próximo episodio donde entraremos al santuario. Hasta entonces, hermano, cerremos con una palabra de oración. Sí, y si alguien desea tener una copia de las diapositivas o el PDF de todos los versículos que hemos usado, puede encontrarlo en sanctuarydoorministry.com en el enlace de recursos. Se llama Tu Camino, oh Dios, parte 1. Asegúrese de revisar también los enlaces de apoyo. ¿Hay enlaces de apoyo también en su sitio web? Sí. Sí, así que asegúrese de revisarlos también y a medida que hacemos la transición a estos esfuerzos, también úselos para apoyar a Andrew a través de ese sitio web también. Sigamos adelante con una palabra de oración. Hermano Andrew, ¿podría orar por nosotros? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el plan de salvación que se hace tan claro a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Que todo es un solo plan maravilloso, que un Dios vendría y moriría por su creación. No hay otro Dios en el mundo, no hay otro Dios en el universo excepto tú, y tú eres Dios y solo Dios, y digno de adoración en toda alabanza, gloria y honor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste por nosotros. Servimos a un Dios maravilloso y amoroso y oramos, Señor, para que nuestras mentes continúen creciendo y expandiéndose en el conocimiento de Cristo y todo lo que está haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.